De nuevo en la compañía de Alberto Muñoz Cabanes, profesor de Economía Aplicada y Estadística de la UNED, revisamos el comportamiento del mercado de las criptodivisas y la evolución de productos y tecnologías que se generan en este ámbito. Bienvenido, Alberto Muñoz Cabanes. Buenos días. Buenos días, Isabel. ¿Qué tal? Pues vamos a hablar de lo que está ocurriendo en estos últimos, sobre todo en el mes de mayo, fundamentalmente, en estos últimos días. El pasado mes de mayo se produjo una fortísima caída en los mercados de criptodivisas, con Bitcoin desplomándose cerca de un 50%, arrastrando a todo el mercado de criptoactivos, que ha perdido más de $1 billón de capitalización en unas semanas. ¿Cuáles son los principales factores que explican esta caída y qué podemos esperar en los próximos meses? Bueno, Isabel, pues lo cierto efectivamente es que hemos tenido un mes de mayo cuanto menos convulso, sobre todo a partir de la segunda mitad, donde ha habido una sucesión de acontecimientos en los mercados de criptomonedas que han provocado, pues lo que estabas comentando, ¿no? Una caída del 50% desde los máximos históricos que marcó allá por 63.000, de $64.000, pues hemos visto $30.000 hace unas semanas, ¿no? Entonces, que ha habido pánico, ha habido miedo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque era todo color de rosa, ¿no? Si te acuerdas, en el último programa eran todo buenas noticias, las criptomonedas eran la revolución, todo era un mundo de color de rosa y de repente pues se ha acabado todo eso, ¿no? Toda esa alegría. Bueno, evidentemente había un componente de burbuja, de entrada del inversor que no tiene conocimientos, que apenas sabe del tema, ¿no? Y que de repente pues decide meterse en estos temas y le cazan normalmente, ¿no? Cuando llegan tarde, normalmente se caza este tipo de inversores en los máximos históricos, al menos temporalmente, ¿no? Entonces, bueno, eso es evidente que había cierto componente de este tipo, pero ha habido una sucesión de acontecimientos que, si te parece bien, Isabel, los voy a narrar como una historia en orden cronológico para que se entienda un poco qué es lo que ha sucedido y cómo ha ido poco a poco desencadenando esta caída. Entonces, si nos remontamos al 13 de mayo, ese día pues, sucede una cosa que a priori dices, bueno, tampoco debería ser tan relevante, pero es que Elon Musk, como sabéis, el CEO de la compañía Tesla, el fabricante de coches eléctricos, pues lanza un tweet. Este hombre se comunica por tweets, no hace comunicados oficiales, sino que lanza tweets y comenta que va a dar marcha atrás en esa decisión que impulsó tanto al Bitcoin, diciendo que se iba a poder pagar los coches de esta empresa usando la criptomoneda. ¿Vale? Da marcha atrás y además el motivo es de lo más peculiar. Es que dice que el minado de esta criptomoneda es muy contaminante porque utiliza energía térmica usando centrales de carbón y que eso contamina mucho y que no puede ser. Yo me pregunto, y lo digo aquí un poco, ¿realmente Elon Musk esto no lo sabía en noviembre? ¿No ha cambiado el proceso de minado de esta criptomoneda de Bitcoin? Todos sabemos que utiliza Proof of Work, prueba de trabajo. Hay ordenadores ejecutándose 24 horas al día, lanzando hashes y hashes para resolver el acertijo criptográfico y pasar de un bloque a otro, como ya sabemos, para generar el blockchain. Y este hombre no lo sabía en noviembre y ahora de repente lo sabe. Todo un poco extraño, ¿no? La verdad que en este sentido, y esto lo comentaremos un poco más adelante también, pero realmente no sé a qué está esperando el regulador en Estados Unidos para, digamos, intervenir y preguntarle a Elon Musk sobre estas intervenciones que parecen más una forma de manipular los precios de Bitcoin que otra cosa. Es decir, ahora lo subo, ahora lo bajo, ahora digo una cosa positiva, una cosa negativa, en fin. Luego, bueno, intentó salir un poco del paso y unas semanas después lanzó una propuesta de crear una industria verde, respetuosa con el medio ambiente del minado en Estados Unidos. Es cierto, esto no podemos negarlo, que el minado de Bitcoin supone 57 millones de toneladas de CO2 al año, lo cual representa la misma huella de carbono que tienen países, por ejemplo, como Noruega o Ucrania. Es verdad que es mucho, pero es cierto también que los servidores de la banca tradicional o de Visa o de Mastercard pues, también contaminan y nadie les dice nada, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un debate evidentemente sobre este tema medioambiental. Yo creo que Elon Musk trató de arreglarlo un poco, pero bueno, luego en sus sucesivos tweets ha empezado a insinuar que ya no estaba enamorado del Bitcoin, utilizando simples emojis, todo un poco rayando casi el absurdo. Parecería una obra de... parecería esperando a Godot, ¿no? Una cosa de este tipo. Y no, la verdad que es un poquito absurdo todo. Pero sí que es cierto que después sí que vino las diferentes bombas que sí que han penalizado mucho a Bitcoin. Así, el mismo día que sucede esto de Elon Musk, que lanza este tweet, resulta que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anuncia que está investigando a Binance. Binance es el mayor
mercado de criptoactivos ahora mismo del mundo, ¿vale? Y les acusan de presunto blanqueo de capitales y delitos fiscales de diferente índole. Lo cierto es que el dueño de Binance afirma que de momento a él no le ha citado nadie ante la justicia, ni hay ninguna investigación ni le han preguntado, pero el Departamento de Justicia está encima de ello. ¿Y todo esto a qué se debe? Pues viene a su vez de una historia que sucede unos días antes, y es el hecho de que se produce un hackeo en los sistemas informáticos del oleoducto de la compañía Colonial en Estados Unidos. Esta compañía se ve afectada, le secuestran sus ordenadores y tiene que pagar el equivalente a 5 millones de dólares en bitcoins a un grupo de hackers ruso que se denomina DarkSide. Esta historia la vamos a dejar aquí, si me permites, Isabel, con puntos suspensivos, porque la vamos a retomar en un momentito. De momento todo esto dices, bueno, tampoco debería ser tan negativo para el mercado. Lo cierto es que ya aquí Bitcoin estaba cotizando 46.000 dólares, ya había bajado bastante. Pero es que el 19 de mayo se produce la bomba. Ese miércoles, China anuncia todo tipo de restricciones a la operativa con criptomonedas, prohibiendo a instituciones financieras y a empresas que ofrezcan servicios relacionados con este tipo de transacciones el uso por completo en territorio chino. Es decir, se impide completamente, ya estaban prohibidos los exchanges, los mercados de negociación de criptomonedas en China desde hace años, pero esto ya es digamos, el bombazo definitivo, ¿no?, para terminar de rematar la industria. Y 2 días después, el gobierno chino anuncia que, aparte de estas prohibiciones, además van a ir a tope contra las actividades de minado. Es decir, van a ir castigando, penalizando, restringiendo este tipo de actividades en territorio chino, ¿de acuerdo? Esto sí que generó, pues eso, ya fue el remate de esa semana, ¿no? El mercado caía con fuerza y claro, es que tenemos que pensar que actualmente el 70% de la actividad de minado de Bitcoin se realiza en China. Entonces, la industria de minado China entró en pánico. De hecho, hay muchas compañías que están empezando a liquidar, a vender todos sus equipos informáticos para reorientar o relocalizar, digamos, la actividad de minado en otros países, en otras jurisdicciones, etcétera, etcétera. Además, el gobierno chino está penalizando ya el uso de electricidad en ciertas regiones porque dicen que hay un consumo excesivo, que se contamina demasiado. Pero qué casualidad que estas zonas son Xinjiang, Sichuan y Mongolia Interior, justo regiones de China donde hay una gran actividad de minado. Es decir, están cortando la luz en la práctica a este tipo de industrias o les están penalizando para que no puedan funcionar adecuadamente. Pues todo esto, claro, evidentemente hace mucho daño al sector, a la industria. Se observa además un patrón muy curioso y es que Bitcoin baja mucho más que el resto de criptoactivos, se baja con mucha más violencia. Empieza de alguna forma el mercado a valorar mejor en términos comparativos aquellos proyectos basados en Proof of Stake, en prueba de participación, que como sabemos no contaminan tanto, son mucho más eficientes, es un funcionamiento, como ya sabemos, completamente distinto. Y luego, para remate, ahora recuperando un poco esta historia que comentábamos antes del hackeo al oleoducto de Colonial, en los últimos días pues hemos conocido que el Departamento de Justicia prepara una auténtica, bueno, una anuncia a bombo y platillo que va a dar una rueda de prensa y dicen que han recuperado más de la mitad de los bitcoins que habían tenido que pagar como rescate a los hackers. Y aquí hay una historia, realmente, Isabel, me permites, la voy a comentar porque es muy extraña, como poco. De alguna manera, el Departamento de Justicia anuncia que han encontrado los bitcoins en un servidor en Estados Unidos y que han conseguido la contraseña para extraer esos bitcoins. Claro, los que nos lleven oyendo durante algunos meses ya y conozcan cómo funciona Bitcoin, saben que no hay contraseñas en Bitcoin. Lo que hay es una clave pública y una clave privada. Con la clave privada puedes operar y mover esos Bitcoins. Con la clave pública dices a dónde se envían o desde dónde envías, digamos, las criptomonedas, ¿no? Entonces esto ya es un poco extraño. Luego se conoce que lo que ha sucedido es que han encontrado en un servidor alojado en la zona norte de California, han encontrado estos bitcoins alojados en un servidor y que han mandado una orden judicial a la compañía que los almacenaba y se han apropiado de dicho servidor y se los han quitado, los bitcoins. De alguna forma, digamos que esos bitcoins estaban siendo custodiados en un servidor de un tercero. Y como ya mucha gente suele decir en el argot de las criptomonedas, not your keys, not your money. Es decir, si no tienes las claves, no es tu dinero realmente. Esto lo hemos comentado alguna vez aquí en Antena.
y es el hecho de que si tú tienes tus criptomonedas almacenadas en un exchange o en un servicio de terceros y hay un hackeo o hay algún problema, te pueden quitar tu dinero. Exactamente igual que si tú dejas la cartera a alguien. Lo mismo, ¿no? Entonces, claro, aquí la historia es muy extraña. O sea, por un lado, anuncian que han recuperado esos bitcoins, no cuentan correctamente la historia, no sabemos realmente si esos bitcoins son de los hackers o no, no está tan claro, ¿no? Han encontrado una cantidad, dicen que la han traceado. Bueno, al final todo esto parece una escenificación para lanzar un mensaje muy claro a la población y al mundo en general, y es, vamos a tratar de penalizar todo tipo de actividades delictivas con Bitcoin, aunque sea montando esta escenificación que no parece del todo real o que ahí hay alguna cosa que está un poquito oscura. Y esto es lo que probablemente se trate en próximas semanas entre los países del G7, ¿no? Cómo controlar este uso ilícito de las criptomonedas. Por ahí un poco yo creo que va el tema. Y todo esto, bueno, resumiendo, Isabel, es todo lo que ha pasado en poco menos de medio mes, un poquito más. Es alucinante, pero bueno, ha cambiado las tornas y ha generado un sentimiento muy negativo. Bueno, pues muy relacionado con esto que nos cuenta Alberto Muñoz es, bueno, pues esas voces que están pidiendo la implicación de los gobiernos para regular las criptodivisas, gobernadores de bancos centrales que realizan comentarios negativos sobre las criptomonedas, llamando la atención fundamentalmente como instrumentos que son instrumentos complejos y que no los puede manejar todo el mundo. Vamos a revisar esos movimientos a favor de una mayor regulación y las críticas que se han realizado por parte de autoridades monetarias. Efectivamente, Isabel, no es casualidad que terminando el mes de mayo muchísimos banqueros centrales hayan aprovechado toda esta caída, ¿no? Digamos que han visto la sangre, el árbol caído y han empezado a hacer leña de ello. Y así, por ejemplo, pues veíamos al gobernador del Banco Central de Japón, a Kuroda, pues diciendo que el valor de las criptomonedas es todo especulativo, es derivado de la operativa de compra-venta, que tienen mucha volatilidad y que no es un medio que sirva para liquidar transacciones realmente. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, lo mismo. Dijo también que las criptomonedas tenían unos fundamentales muy débiles y que no son una inversión en un activo real. Bailey, el presidente del Banco de Inglaterra, lo mismo. Los inversores en criptomonedas pueden perder todo su dinero, ¿no? Comentarios muy negativos, pero es cierto, y aquí es muy interesante, Isabel, comentar esto, el hecho de que, por ejemplo, remontándonos a lo que hemos hablado hace un momento, ¿por qué China lanza toda esta oleada de medidas contra Bitcoin, contra las criptomonedas? ¿Qué está haciendo China? China está lanzando su propia moneda digital. El Banco Popular de China va a lanzar el yuan electrónico, que como ya sabes está en pruebas en diferentes regiones de China, se va a lanzar en breve. Esto va a suceder y pretenden que tenga una buena acogida y que todo el mundo lo use. Evidentemente, si hay un competidor, como puede ser Bitcoin u otro cualquiera que sea además privado, independiente, descentralizado, llamémoslo X, esto al gobierno chino no le interesa lo más mínimo. Pues lo mismo sucede, evidentemente, con el resto de bancos centrales de todo el mundo. Perciben las criptomonedas cada vez más como un competidor que les puede llegar a hacer sombra o que les puede restar desde credibilidad hasta capacidad para llegar a manejar políticas monetarias de manera, digamos, completa. Es decir, si empiezan a evadirse, entre comillas, fondos de esa economía, digamos, fiat, de esta economía real basada en euros, en dólares, en yenes, etcétera, empiezan a trasvasarse o a transferirse fondos a esta economía nueva, virtual, basada en criptomonedas, ¿cómo sabes realmente cuál es tu oferta monetaria en cada momento? ¿Cómo sabes cuántos fondos hay emitidos? ¿Dónde está tu dinero? ¿A qué tipo de intereses se está prestando? Hay muchas cosas que se te pueden escapar y esto, evidentemente, los bancos centrales les tienen un auténtico pánico. Entonces, tienen que empezar a atajar el problema desde ya, sobre todo si tenemos en cuenta que Europa, la Unión Europea está planteándose un euro digital. Powell ha comentado más una vez en Estados Unidos, Reserva Federal, estamos preparando un dólar digital, etcétera, etcétera. Es decir, o nos adelantamos o esto nos come. Ese es básicamente el resumen. Ahora, ¿cómo se puede conseguir esto? Pues bueno, hay dos cuestiones fundamentales que ya hemos visto emerger un poco en lo que acabamos de comentar en la anterior pregunta. Y es, por un lado, el hecho de que las criptomonedas contaminan. No es correcto de todo, ya lo sabemos, pero es un argumento de peso que se va a empezar a usar con mucha fuerza. Todas aquellas criptomonedas, que no son muchas, cada vez hay menos en proporción, el caso de Bitcoin, Litecoin, en fin, aquellas que empezaron sobre todo en 2008, 2010, etcétera, contaminan, evidentemente, y por ahí se les puede meter mano. Es decir, es una actividad que no es respetuosa con el medio ambiente, no es sostenible, vamos a limitar, a prohibir, a restringir. Por ahí tienen un argumento de peso los gobiernos y los bancos centrales muy poderoso para acabar o frenar el crecimiento de las criptomonedas.
Pero por otro lado está lo que acabamos de comentar también, el uso para actividades ilícitas. Aquí siempre yo me he posicionado, y lo sabes, Isabel, no me parece un argumento de peso, ¿vale? Así como el tema de la sostenibilidad del medio ambiente sí podría ser algo más o menos aceptable, en el caso del uso para actividades ilícitas, se usa tanto, posiblemente se use más incluso el dinero fiat, ¿no? A día de hoy, ¿quién no tiene, si eres un traficante de drogas o te dedicas a actividades de este tipo, seguro que tienes fajos de billetes de 100, de 200 y 500 euros y nadie prohíbe el euro por ese motivo? Entonces ahí se abre un debate interesante. El caso es que sí que es cierto que el año pasado, 2020, en las bandas dedicadas al ransomware, ya sabéis, a esto de que te instalan en tu ordenador un software que bloquea todo y no puedes usar nada y cifra todos tus archivos, no los puedes recuperar si no pagas un rescate, pues recaudaron, se estima, 350 millones de dólares, 3 veces más que en 2019. Claro, esto es preocupante, sobre todo no tanto por el dinero, que también, sino por el tipo de organismos y empresas a las que van dirigidos estos ataques, que en muchos casos son entidades gubernamentales, hospitales, empresas pues como esta del oleoducto, que son de vital importancia para hacer que funcione la economía, etcétera, etcétera. De hecho, a finales de mayo, uno de los senadores de Estados Unidos, Rick Scott, le solicitaba a Janet Yellen, a la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que sería como nuestro ministro de Economía, pues le pedía por favor que intervenga para regular las criptomonedas y poner un poco de orden en todo esto. Yo, en mi opinión personal, yo creo que en los próximos días o semanas empezaremos a ver movimientos derivados de acuerdos en el seno del G7, donde es probable que empiecen a llegar a acuerdos de alguna manera a nivel regulatorio mínimos, ¿vale? Es cierto que es muy complicado regular el tema de las criptomonedas, es ponerle puertas al campo, como ya hemos dicho más de una vez, y por su naturaleza descentralizada, pues siempre vamos a puede permitir que cualquiera se monte un negocio de ransomware y empiece a sacar dinero a la gente de esta manera y que no se puede hacer nada para evitarlo, ¿no? Es cierto que igual que hay policía y hay jueces para la economía real, pues tendría que haberlo para esto. Eso sí, tenemos por un lado este empeño por regular, por controlar, porque es cierto que los países también tienen intereses propios, aparte de estos que hemos comentado, como hemos dicho, la emisión de tu propia divisa digital, pues intentas quitarte en medio a competidores, pero recientemente hemos conocido, Isabel, el caso de 2 países que están moviéndose en la dirección opuesta. Y es decir, no solo vamos a amar, entre comillas, el Bitcoin, sino que lo vamos a aceptar legalmente. Este es el caso de El Salvador, el cual recientemente ha aceptado, pasó una proposición de ley que ha sido aprobada en el Congreso salvadoreño, en el cual se dota condición de moneda de curso legal al Bitcoin, equiparándolo al dólar estadounidense. Es un movimiento brutal, como te puedes imaginar, porque si otros países siguen en esta misma línea, podría pasar que hubiera una parte del mundo o un grupo de países que sí que aceptara Bitcoin entre ellos. Claro, esto le da la vuelta completamente a la tortilla, pero es que es más, es que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha dicho que va a dar residencia permanente a aquellos que estén dispuestos a pagar 3 bitcoins para residir en El Salvador, que van a proporcionar un wallet electrónico a toda la ciudadanía, aunque se puede usar el que cada uno quiera. Y lo que es más interesante, hablábamos de la contaminación, del medio ambiente. Ha dicho el presidente de El Salvador que va a coger la energía geotérmica de los volcanes que hay en su país y van a minar Bitcoin. Claro, es que esto, dices, es que esto es un giro de la historia radical. Pero es que ya resulta que luego Paraguay ha anunciado que también está hablando con PayPal para montar alguna historia relacionada con criptomonedas. Entonces, claro, si ahora resulta que El Salvador va a ser el principal hub de proyectos de criptoactivos, de hecho hay algunos actores importantes como el dueño de algún exchange que ya está diciendo que va a ir a El Salvador a hablar con sus gobernantes para empezar a hacer cosas juntos. Claro, dices, ¿qué camino es el correcto? ¿Prohibir, regular y sacar mi propia divisa digital para tener todo controlado? ¿O integrar en el ecosistema el Bitcoin y otros proyectos y hacer que haya un nuevo crecimiento económico por esta revolución nueva a la que nos estamos enfrentando, ¿no? Es complicado, pero estamos ahí, en esa lucha. Una pregunta, supongo que El Salvador su población tiene acceso a la energía sin ningún problema, es decir, si consideran que van a utilizar geotermia para poner en marcha este tipo de proyectos, estamos suponiendo que la población no tiene ningún problema de acceso a la energía.
Eso es una cuestión dudosa, Isabel. Efectivamente, es cierto que hay mucha desigualdad en Latinoamérica y El Salvador no es un caso diferente. Sí que es cierto que, bueno, desde que está este presidente Bukele, pues parece que se están moviendo en la dirección correcta, parece que están haciendo muchas cosas y luego no debemos olvidar que, aunque es un país pequeño, es la 16ª economía de Latinoamérica. Entonces tampoco es cualquier cosa. Pero bueno, sí que es cierto que en El Salvador pues hay desigualdad, habrá una parte de la población que no tenga acceso a ciertos recursos, etcétera, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso es cierto que, como el propio presidente afirmaba en la convención de Miami, donde anunció este asunto, realmente puede ser muy positivo, tanto por un lado, por el hecho de que facilita mucho el envío de remesas de un país a otro, eso es, yo creo, el principal objetivo, conseguir una segunda vía diferente para conseguir que esas remesas lleguen rápido al país, y por otro lado, pues aprovechando ese tirón, ese hype, podríamos decir, pues hacer que El Salvador se convierta en una especie de hub tecnológico para compañías que se quieran asentar allí. Yo creo que van por ahí un poco los tiros, pero es cierto que efectivamente la práctica de la ciudadanía de El Salvador va a poder usar eso fácilmente, pues no está tan claro. Mientras tanto, Alberto Muñoz, y con esta cuestión acabamos, las entidades financieras comienzan a aprovechar las ventajas de la tecnología blockchain para emitir activos como fondos de inversión o bonos. Incluso la propia Unión Europea está emitiendo bonos a través de la plataforma Ethereum, otra de las protagonistas de las noticias de estos últimos días. Efectivamente, Isabel. Parece que, de alguna manera, y esto también lo comentamos hace ya algunos meses, el sector financiero dice, bueno, vamos a aprovechar todo lo que es la tecnología, pero sin contar con los actores de esa tecnología, ¿no? Es decir, vamos a aprovecharnos de la tecnología blockchain, que entre nosotros es cierto que posiblemente sea la mayor revolución en la historia reciente, la entrada de esta tecnología para descentralizar y facilitar muchísimas cosas, eliminar intermediarios, acelerar procesos, etcétera, etcétera. Y bueno, la banca y el sector financiero tradicional no son ajenos a eso y saben que tienen que empezar a ponerse las pilas y aprovechar esta tecnología para facilitar muchas cosas. Si, por ejemplo, pues conocíamos hace unos días que el Banco Europeo de Inversiones iba a vender bonos en el blockchain de Ethereum, 100 millones de euros, no es cualquier cantidad, bonos a 2 años, basadas como os decía, en el blockchain de Ethereum y supervisada por Goldman Sachs, Banco Santander y Societe General. Es decir, estamos hablando de algo bastante, bastante serio. Pero es que es más, es que resulta que luego la propia Comisión Europea está estudiando la posibilidad de que los países de la zona euro puedan en general emitir bonos soberanos usando esta tecnología. Entonces, bueno, parece que por ahí estamos en ese camino. Pero luego aquí en España estamos viendo una cierta revolución y unas ciertas novedades muy interesantes. Tenemos que tener en cuenta que la Secretaría General del Tesoro de aquí de España ha creado lo que se conoce como un sandbox financiero. Un sandbox, para que no lo sepa, bueno, traducido literalmente, ya sabéis que es como un cajón de arena donde juegan los niños en un parque, pero en la práctica, a día de hoy, un sandbox en términos regulatorios, informáticos, es como una especie de entorno de pruebas, supervisado en este caso por el regulador. Entonces ahí se están lanzando muchos nuevos modelos de negocio que a día de hoy ni siquiera están integrados ni están reconocidos en la regulación vigente, pero que se van a supervisar para ver cómo funcionan y cómo se les puede dar encaje dentro de la normativa actual. Y en esa situación, pues tenemos proyectos tan interesantes como el lanzamiento de participaciones tokenizadas de fondos de inversión. Esto es un proyecto que están liderando Renta 4 y Allfunds. Básicamente, digamos que lo que hace es convertir tu fondo de inversión en fichas, en tokens, y las puedes vender a través de blockchain. Entonces, bueno, es tan sencillo como acceder a un blockchain, comprar esos tokens y ya está. Ni suscripciones, ni esperarte 3 días a que se liquide la venta del fondo, ni todo esto pasa a la historia. Luego está otro proyecto muy interesante, que además conozco a su fundador, a Herminio Fernández, que es Eurocoin Pay. Eurocoin Pay pues va a montar una serie de TPVs, es decir, terminales de pago, para admitir tanto pagos con euros como con criptomonedas. Esto es otra historia que también está funcionando dentro de este sandbox que estábamos comentando. Tenemos también varios proyectos, uno de ellos es de Real Fund, que se dedica a la tokenización de activos inmobiliarios. Aquí también hay otra compañía que está en Sevilla, líder, que es rental.co, rental con 2 Es, y esta gente, bueno, tanto Real Fund como Rental, se dedican a coger un inmueble, reformarlo, tokenizarlo, es decir, repartir su valor estimado entre todos los partícipes y tomar las decisiones de manera democrática en relación a si se alquila, si se vende, etcétera, etcétera. O sea, muy interesante también porque convierte la inversión inmobiliaria vamos, cobra una dimensión completamente
diferente. Luego, también se ha conocido que el Banco Santander está estudiando la posibilidad de realizar custodia digital en blockchain, sellando contratos y documentos en tiempo real con los clientes y también permitiendo el registro de nuevas cuentas bancarias a través de un blockchain. Evidentemente, esto está en pruebas, están viéndose en el sandbox, pero evidentemente esto facilitaría mucho. O sea, llegaríamos, abriríamos nuestra cuenta, nos registraríamos con nuestra identidad digital, que esto es otra cosa que justo os iba a contar ahora, y es el hecho de que dentro de este sandbox, muy relacionado con esto, hay otra compañía que se llama Dalian, que lo que trata de impulsar es el uso de la identidad digital autogestionada a través del blockchain. ¿Qué significa esto? Que yo, con mi propio dispositivo, con mi móvil o con un dispositivo digital, voy a poder acceder a diferentes servicios y no de tener que usar un DNI, un dispositivo físico, no. Basta con que con un simple, a lo mejor, un código QR o una identificación digital, yo puedo acceder a diferentes servicios sabiendo en todo momento que soy yo la persona que está interactuando y que además yo he dado permiso para que esas empresas o esas entidades interactúen con mi información personal. Eso es un poco la idea. Y aquí tenemos, además, están participando CaixaBank, Generali, Liberbank, Línea Directa, Mapfre, Repsol, Bancamatch, Banco Santander y 2 universidades más, la de Zaragoza y la de Extremadura. O sea, es un proyecto muy potente y esto va en la línea de lo que puede ser el futuro del uso de contratos inteligentes y blockchain aplicado a la digitalización de la identidad. De tal forma que podemos imaginar, Isabel, y con esto termino, imaginemos un mundo en el cual uno acude a una agencia de viajes, contrata un servicio, un viaje más un hotel, por ejemplo, con su identidad digital. Eso ya queda registrado en el billete de avión, en el hotel, acudo al aeropuerto, paso con mi código QR de esa gestión y ya saben que tengo ese billete y que soy yo, no tengo que hacer nada más, ni enseñar pasaporte, ni DNIs, ni hacer nada. Paso por donde corresponde, subo al avión y cuando llego al hotel y a la aduana del país, ¿no? Pues enseño mi código QR y automáticamente todo está ya sistematizado para que esa identidad digital me vaya representando por diferentes sitios. Tan solo es tan sencillo como que las empresas se conecten a ese blockchain para verificar que soy yo. Es tan simple como eso y ahorraríamos pues papeleos, tiempos, colas, etcétera, etcétera. Bueno, qué vertiginosos cambios y qué rápidamente se producen. Muchísimas gracias. Alberto Muñoz Cabanes es profesor de Economía Aplicada y Estadística de nuestra universidad, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y continuaremos hablando con él de estas cuestiones. Probablemente no nos dé tiempo a analizarlas ahora, antes del verano, pero seguro que lo haremos a partir del mes de septiembre. Un placer. Gracias. Un placer como siempre, Isabel. Hasta la próxima.